6196-1355 o visita cetecom.com. Cetecom, más de 26 años a su lado. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Estamos disponibles también en TikTok. Por cierto que acabo de abrir en este momento, justo antes de entrar al aire, acabo de abrir la cuenta en Blue Sky. No sé si ustedes conocen Blue Sky. Blue Sky es el servicio de plataforma, la plataforma rival de X, rival de Twitter, que es a donde mucha gente que ya está media hasta aquí de Twitter está migrando. Blue Sky. Yo la acabo de abrir, la cuenta justamente, voy a empezar a postear en ella y lo voy a hacer por la siguiente razón. Desde hace ya algunos meses, todo lo que a mí me empuja Twitter o X son posteos de Elon Musk. O sea, es como si yo fuera el principal fan de Elon Musk, donde me está empuje y empuje y empuje los tweets que envía Elon Musk. Y es todo lo que me empuja a mí Twitter últimamente. No antes, en Twitter le empujan a uno cosas de su interés, de acuerdo, uno, a quien sigue, y dos, en los algoritmos y etcétera, ¿no? Usted sabe cómo funciona eso. Bueno, yo no sigo a Elon Musk, yo no lo sigo. Claro, yo tampoco pago la suscripción en Twitter y jamás lo haré, pero todo lo que me aparece a mí en Twitter es los posteos de Elon Musk. Y usted sabe que los posteos de Elon Musk son todos monotemáticos, así es que francamente ya está empezando a tenerme ya aquí Twitter hasta acá. Entonces ya abrí Blue Sky a ver qué tal funciona. Le recomiendo que haga usted lo mismo. Y bueno, otra cosa, manifiestamente, específicamente, eso lo informó Musk cuando compró X, que quien no pague, quien no se suscriba, quien no pague en Twitter, los posteos que haga no van a tener, es decir, que los posteos se van a privilegiar aquellos posteos que paguen, al margen de los seguidores que se tengan, ¿sí? En Twitter antes no había que pagar nada y entre más seguidores tenía uno, más se diseminaba el tweet que uno enviaba y ese tweet que uno enviaba aparecía inmediatamente en la página de a quien uno lo seguía, ¿sí? Bueno, ahora no. Ahora, desde que lo compró Elon Musk, hay que pagar para hacer que los tweets de uno sean relevantes. Entonces, lo que le quiero decir es que desde que lo tiene Elon Musk y desde que yo no pago, lo que yo posteo en Twitter pasa a un segundo término. No es relevante. Perdió muchísimos niveles de relevancia que antes sí tenía. Entonces, francamente, lo que está pasando es que Elon Musk me está echando fuera de Twitter. Literalmente me está echando fuera de Twitter porque ni mis Twitters están teniendo ninguna influencia, ni siquiera entre quien me sigue, que tengo más de 50,000 seguidores,
estos 50,000 seguidores reciben primero twitters de alguien que pagó, aunque no lo sigan, que de mí que me siguen. Y entonces, pues, básicamente lo que ha estado haciendo Twitter es echándome fuera, que está haciendo que esté pensando yo en Blue Sky precisamente, como muchos otros. Y bueno, yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Pero en fin, le decía yo. Bueno, estaba comentándole que aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, mientras que la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, qué bochinche se armó en la oficina Oval. Estoy seguro que usted a esta hora ya está enterado de el desastre que fue y el aporreo, el desastre que fue la reunión en la oficina Oval entre Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, y su anfitrión, que no le dio la muy buena bienvenida, Donald Trump, junto con el vicepresidente J.D. Vance, quienes en conjunto lo aporrearon a Zelensky. Estoy seguro que usted ya se enteró, estoy seguro que probablemente ya vio usted el video. Esa gritoneada que se dieron públicamente se pudo haber evitado si Zelensky no hubiera reaccionado a lo que estaba diciendo o a lo que le dijo el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien se agarró de la reacción de Zelensky para aporrearlo y empezar con el combate de gritos, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, lo único que sucedió es que J.D. Vance, supongo que a invitación de que le pidieron que dijera unas palabras, y J.D. Vance estaba mencionando y mencionó, ante la prensa obviamente, mencionó que este gobierno tenía una nueva política de tratar de resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia de una manera diferente a lo que lo hizo el gobierno pasado. Entonces, básicamente lo que dijo J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, fue que evidentemente, eso fue lo que él dijo, y con cierta razón, que evidentemente la política del gobierno anterior, y se refería al de Estados Unidos, ¿va? Porque Zelensky es el mismo presidente, pero que la política que usaba el gobierno anterior no funcionó. Se refería a hacer la guerra, ¿sí? Y que no funcionó y no resolvió nada. Entonces este gobierno tenía otra política que era el camino diplomático. Eso fue lo que dijo. Y entonces, entonces así es como estableció el tono del salón, de que iban a hablar acerca de diplomacia como vía para resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ahí es donde Zelensky reaccionó y pidió la palabra. De hecho, Zelensky dijo, ¿puedo preguntarle algo? Pidiéndole permiso al vicepresidente. Y el vicepresidente dijo, adelante. Y entonces Zelensky, la pregunta que hizo Zelensky fue, ¿cuál diplomacia? ¿Cuál diplomacia? Ya hemos tratado la diplomacia y Vladimir Putin nunca ha cumplido con los acuerdos que se le habían establecido. Y empezó a enumerar Zelensky las veces que antes de la invasión habían establecido acuerdos diplomáticos con Vladimir Putin, que habían establecido con Vladimir Putin y que Vladimir Putin siempre había traicionado. Y entonces empezó a enumerar Zelensky eso, y ahí sí fue donde se desató todo. Porque entonces J.D. Vance lo interrumpió y lo acusó de venir a hacer una propaganda y de ventilar esos temas enfrente, le reclamó de estar ventilando esos temas enfrente de la prensa estadounidense, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si Zelensky se hubiera quedado callado, no hubiera dado pie a que lo atacaran en conjunto, ferozmente,
Donald Trump y J.D. Vance. Y supongo que pudo haberse callado Zelensky, pudo haberse callado. Yo creo que el punto que hizo Zelensky fue válido en el de cuestionar la diplomacia o la vía diplomática, puesto que ya era lo que él estaba diciendo. Él está diciendo es que ya tratamos la vía diplomática y falló. Y tan falló que vino Rusia y nos invadió a nosotros. Entonces, yo creo que era válido el subraye, no voy a decir reclamo porque no estaba tanto reclamando, sino estaba preguntando, bueno, ¿de qué estamos hablando con diplomacia, no? Entonces él se pudo haber quedado callado, no se quedó callado. Y ahí fue donde todo se desató. Y claro, también, y bueno, ahí en el video queda clarísimo los reclamos que le hacen Donald Trump y J.D. Vance a Volodymyr Zelensky, en donde, bueno, básicamente lo acusaron de no ser agradecido, varias veces le dijeron mal agradecido, varias veces, obviamente refiriéndose a la ayuda que Estados Unidos le está dando a Ucrania, en lo que claramente, pues es que es un cambio de política total, ¿sí? Para el gobierno anterior de Estados Unidos, para Joe Biden, igual que para la Unión Europea, por no decir que para la OTAN, desde el punto de vista de ellos no están ayudando a Ucrania. Es algo personal, es algo de ellos, son ellos todos contra Rusia. No es una ayuda que le están dando a Ucrania. Es que es nuestro interés conjunto de evitar que Rusia avance en esto y se salga con la suya. No es por ayudar a Ucrania. Donald Trump tiene otra idea totalmente diferente. Él, desde su punto de vista, es un pleito que no le concierne lo más mínimo a Estados Unidos y cualquier cosa que Estados Unidos ha hecho es una ayuda, la cual debe ser recompensada. Por eso era que Zelensky estaba en la oficina oval para hacer este acuerdo minero mediante el cual Ucrania compensaría a Estados Unidos por su ayuda. Por cierto, otra pregunta aquí. En términos de justicia, e incluso hasta legales internacionales, pero en términos de justicia, ¿a quién le corresponde pagar los daños en infraestructura causados a Ucrania por la guerra en Ucrania? ¿A quién? Le pregunto yo. ¿A Ucrania? ¿A Estados Unidos? Estoy hablando de pagar por los daños. Pagar por la guerra, punto. Pagar por la guerra. Lo que a Ucrania le está costando en este momento la guerra y lo que le va a costar la reconstrucción, ¿a quién le correspondería pagar? ¿A Ucrania? ¿A Estados Unidos? ¿O a Rusia? Pues tendría que ser Rusia, ¿no? Rusia es el invasor. Rusia es quien comenzó todo esto. Rusia es el invasor. Toda la destrucción que se tiene que pagar y construir o reconstruir es hecha por Rusia. Es hecha por Rusia. Es Rusia quien tiene que estar pagando. Entonces, me parece un acto demasiado noble, sinceramente lo digo, de Volodymyr Zelensky de acercarse a la oficina oval con la intención de firmar un acuerdo minero para que Estados Unidos se compense y se pague a sí mismo lo que ha invertido y gastado en la guerra en Ucrania, cuando a quien se lo deberían de estar pidiendo es a Rusia. Realmente es a Rusia. Si hubiera sido Zelensky, lo he dicho, oye, no, pero anda, pues cóbrale a Rusia. Pues yo aquí soy la víctima. Pero en fin, a eso era lo que iba Volodymyr Zelensky a la Casa Blanca en este momento. Pero bueno, estábamos hablando acerca de la diferencia de la posición del gobierno anterior al gobierno este. Claramente, por los reclamos
que J.D. Vance y Donald Trump le estaban haciendo a Zelensky, la visión de Donald Trump queda reafirmada en el sentido de que el acuerdo, que todavía no dice exactamente qué acuerdo es el que tiene pensado, pero en el que claramente en el acuerdo famoso que él está pensando, en el cual ya se sentó con todas las partes menos con Vladimir Putin, pero claramente él parte, él para este acuerdo parte de la base de que Ucrania tiene cierta responsabilidad y por tanto tendría que pagar o perder parte también. Quién sabe qué parte, pero parte. Y eso nada más es una reafirmación, porque ya lo había dicho antes varias veces. Hasta ahora, y queda reafirmado otra vez más con este pleito que se dio en la oficina oval, Donald Trump no ha mencionado absolutamente nada sobre qué tendrá que negociar o poner sobre la mesa Vladimir Putin. No ha mencionado nada de eso. Solamente se ha dedicado a hablar acerca de las culpas y responsabilidades de Ucrania, no de Rusia en lo más mínimo. Esto no es opinión, no estoy opinando. Así ha sido. Y si ha acusado a alguien de querer la guerra, ha sido a Volodymyr Zelensky. Cuando él menciona guerra, y esto ya lo habíamos hablado antes, y fíjese, usted no me deje mentir. Cuando Donald Trump habla de guerra, habla de Zelensky y de Ucrania. En términos de querer la guerra, promover la guerra, seguir con la guerra. Cuando habla de paz, habla de Rusia y de Vladimir Putin. Usted fíjese en eso. Usted fíjese en eso. Y ahora, aquí hay simplemente dos maneras de lograr la paz. Nada más hay dos, no hay más, ¿eh? Nada más hay dos. Una es, obviamente, un cese al fuego, obviamente con cese al fuego, esa es la paz, ¿no? Un cese al fuego. Pero nada más hay dos. Una es con Rusia devolviendo todo lo que invadió o no. Son las únicas dos que hay. Son las únicas dos que hay. Si Rusia no devuelve todo lo que invadió, entonces Rusia ganó. Punto. Porque Rusia lo que siempre ha querido es entrar, invadir, terminar e irse y quedarse con lo que invadió. Ese es el plan, ese era el plan de Vladimir Putin. Ese es todo el asunto de la guerra. Entrar, invadir, asentarme, terminar con la pelea e irme y quedarme con esa parte. Eso es todo el plan. Entonces, eso es un triunfo de Rusia, un triunfo de Vladimir Putin. Y la otra manera de lograr la paz es todo lo contrario, que Vladimir Putin pierda la guerra. Que él empezó. Nadie se merece que lo invadan, ¿estamos de acuerdo? Nadie se merece que lo invadan, nadie. O sea, ustedes me podrán decir 48,000 cosas negativas de los ucranianos y de Volodymyr Zelensky, 48,000, 50,000, las que ustedes quieran. Nada justifica que los invada el vecino, ¿verdad? Nada. O sea, ningún país se merece una invasión armada del vecino. O sea, nadie, no importa, o sea, nadie. ¿Verdad? Entonces, lo que estoy tratando aquí de decir al final es que la famosa negociación que está hablando Donald Trump, negociación, tendría sí o sí que significar necesariamente
que Vladimir Putin gana algo de lo que él quería ganar o pretender con esta guerra. Y ahí es donde empieza y se mete algo que al parecer Donald Trump no tiene, que es el asunto de principios y de moralidad. Y es la posición de Estados, la posición de la Unión Europea, la posición de la OTAN y la posición que tenía el gobierno pasado de los Estados Unidos. Y es que no podemos permitir que Rusia se salga con la suya en nada de lo que está haciendo por un asunto de principios. No podemos permitir que un gigante militar, bully, invada a un vecino porque vamos a sentar o permitir que se siente un precedente terrible. Y no podemos permitirlo. Y yo creo que está perfectamente correcto el planteamiento. Absolutamente correcto. Porque si Rusia se sale con la suya con algo, es darle ánimos, no nada más a Rusia, a muchas otras naciones, y viene en mente específicamente China, pero muchas más, de tratar de hacer lo mismo, puesto que disputas territoriales, binacionales, fronterizas, existen en todas partes del mundo. Y la única razón por la cual tal o cual país se abstienen de entrar y de actuar sobre esas disputas es por temor a la reacción de los demás países. Punto, se acabó. Punto, se acabó. Y créame, hay en América Latina hay varias, pero en todas partes del mundo hay varios países que codician y quisieran poder invadir, quedarse, reclamar un pedazo de tierra de su vecino. Siempre lo ha habido, siempre, toda la vida. Ahí están todavía los conflictos. No lo hacen por temor a la represalia, no tanto del país vecino, no tanto, sino de los demás. Entonces, por eso es muy importante establecer un precedente de que no se puede, no se permite y no se va a hacer. Que eso es lo que quiere hacer la Unión Europea. Ayer lo dijo Keir Starmer, el primer ministro de Inglaterra. Él dijo, cualquier plan de paz no puede permitir premiar al invasor o al agresor. Esa es la posición de la Unión Europea y es la correcta. Donald Trump tiene otra idea completamente diferente. Lo peor de todo es que según los reportes, después de esa gritoneada, el propio Donald Trump fue quien le pidió a Volodymyr Zelensky que abandonara la Casa Blanca, literalmente lo corrió, y no hubo, por tanto, esta firma del acuerdo minero y tampoco hubo la conferencia de prensa conjunta que iban a dar después de. Se fue Volodymyr Zelensky antes del tiempo que decía la agenda que se iba a ir, y según los reportes es que le pidieron que se fuera. Así es que ahí lo tiene usted. Por supuesto que esto va a dar muchísimo, muchísimo de qué hablar en todo el resto de la semana, de la próxima semana, por el futuro, obviamente. Le recomiendo que vea el video. Mientras tanto, mientras todo esto sucedía, Rusia lanzó un ataque con drones sobre Ucrania en la noche del viernes. Se reportan 3 muertos y 7 heridos en Donetsk, esta ciudad al este de Ucrania, mientras que los ataques hirieron a civiles y dañaron a edificios en Sumy y Kharkiv en el norte también. Según se reporta que la infraestructura energética de Ucrania también sufrió un fuerte ataque. Bueno, la ministra de Desarrollo Internacional de la Gran Bretaña, Anneliese Dodds, renunció a su cargo después de que el primer ministro Sir Keir Starmer anunciara los planes de
aumentar en $6.500 millones el presupuesto de defensa del país, quitándole esa misma cantidad a la ayuda extranjera de la Gran Bretaña. Esta decisión recortaría el gasto en ayuda extranjera de medio punto porcentual del Producto Nacional Bruto de la Gran Bretaña a 0,3%. La señora Dodds acusó, por tanto, a Starmer de copiar, de emular los recortes que hizo Donald Trump a la agencia de ayuda extranjera USAID. Ya advirtió que esto dañaría a la reputación de la Gran Bretaña. En Grecia, en la capital, en Atenas, se reportaron choques entre manifestantes y la policía, con miles de ciudadanos griegos manifestándose en el segundo aniversario del que fue el que es el más mortífero accidente ferroviario en el que murieron 57 personas cerca de Tempi, en el centro de Grecia. Una huelga general detuvo los viajes aéreos por mar y de los trenes en Grecia. Los manifestantes están acusando al gobierno de una conspiración. La próxima semana el Parlamento de Grecia debatirá la responsabilidad política de este desastre. El Citigroup, este banco estadounidense, según reportes, por una equivocación, acreditó en una cuenta de un cliente, escuche usted esto, $81,000 millones. $81,000 millones en lugar de 280. En lugar de $280 le depositaron $81,000 millones. Esto fue en abril del año pasado y fue por un error de dedo, literalmente. Y esto lo está reportando el Financial Times. El error no fue reconocido, es decir, no lo notaron, el error no fue notado, sino 90 minutos después. Y hasta eso no resultó en ninguna pérdida para el banco. Se regresó toda la plata íntegramente. Sin embargo, este incidente, por supuesto, que levanta las preocupaciones sobre el riesgo administrativo del banco, de las prácticas de riesgo administrativo, ya que desde antes el banco ha venido presentando fallas en su operación. El Bitcoin, el valor de este se desplomó durante las primeras operaciones de la jornada asiática, en medio de un remate mucho más amplio de criptomonedas. El precio del Bitcoin se ha desplomado un 25% desde que tocó su máximo histórico de 109 el 20 de enero. Según los análisis, los operadores del Bitcoin han estado bastante decepcionados porque ya Trump, desde el 20 de enero, justamente, que es cuando tocó el Bitcoin su máximo y que fue cuando Donald Trump entró al poder, desde entonces no ha dicho ni hecho nada en favor de la criptomoneda, después de que durante la campaña prometió implementar una serie de políticas pro cripto. Y en todo este tiempo ha hecho todo menos hablar de criptomonedas. Rápidamente déjeme le informo que el Papa Francisco se reporta que sufrió y está sufriendo otra crisis respiratoria. Tiene problemas bronquiales en este momento que
Bueno, pues que lo mantienen en una máquina respiradora, literalmente. El Papa Francisco ya era proclive a sufrir de las vías respiratorias y ya lleva 2 semanas en el hospital a donde entró por neumonía. El Vaticano sigue insistiendo en lo que ha insistido durante la última semana, en que mientras que permanece en estado crítico, también permanece alerta y consciente. Y que en 2 días podrán determinar cómo este nuevo episodio va a afectar la prognosis del Papa Francisco. Ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjame informarle que datos económicos que se liberaron este viernes muestran que el gasto de consumo personal del estadounidense cayó en medio punto porcentual en enero comparado con lo que se registró en diciembre, alcanzando la mayor caída desde principios del 2021. Se establece que uno de los factores de este comportamiento es el severo invierno que hubo durante el mes. Sin embargo, también es cierto que hay factores mucho más fundamentales para esta caída. Como lo informamos en la jornada anterior, durante las últimas semanas, la confianza del consumidor estadounidense ha estado cayendo. Y esto ha sido por efecto de las constantes amenazas del presidente Donald Trump de establecer aranceles, lo cual existe un consenso entre el consumidor estadounidense de que aumentará los precios. Y eso, por supuesto, que también ha mantenido deprimido a los precios de las acciones. Y dado lo importante que son el comportamiento de las acciones para el sentimiento del estadounidense, pudiera ser que esto se convierta en un círculo vicioso. Sin embargo, estamos hablando de la confianza del consumidor y del comportamiento del consumidor. Los fundamentos de la economía de Estados Unidos permanecen sólidos. La semana pasada todavía los mercados accionarios permanecían en los niveles más altos históricamente y todavía la tasa de desempleo permanece históricamente baja. De tal manera que si acaso llega a pasar algo muy malo, económicamente hablando, será más bien algo gradual y no un colapso o un choque, simplemente algo lentamente hacia la baja. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construimos más de 18,651 metros cuadrados en 2024. Y esto no es todo. Hemos firmado acuerdos con Marriott por $145 millones en proyectos hoteleros que sumarán otros 52,300 metros cuadrados. Números que hablan. Visítanos ya en www.transcomer.com. Inversiones inmobiliarias reales. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, sea cortés, uno a la vez. Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. En México, déjame, voy a hacer esta presentación del cronograma de cómo sucedieron las cosas, que me va a servir como primera pregunta para nuestro invitado, porque todo empezó
con la amenaza de Donald Trump de establecer aranceles a México, puesto que, según acusa Donald Trump, México no está ayudando en el tráfico de fentanilo a través de su frontera. Acto seguido, la presidenta de México envía 10,000 elementos de sus Fuerzas Armadas a la frontera para tratar de complacer o de satisfacer las preocupaciones de Donald Trump. Ok, pasaron 2 o 3 semanas. Esta semana Donald Trump volvió a decir que México no está cumpliendo con los objetivos de detener el fentanilo, el cruce de fentanilo, y por tanto las aranceles van el 4 de marzo, y 1 o 2 días después, que fue ayer, México sorpresivamente, inesperadamente, intempestivamente extradita, manda a Estados Unidos varias decenas de famosos narcotraficantes que estaban ya encarcelados, entre ellos Rafael Caro Quintero, uno de los máximos capos de la historia de México. Entonces, está con nosotros nuestro queridísimo amigo, excelente analista y comunicador Antonio Carranza, de Carranza Reputación desde la Ciudad de México, y te pregunto, Carranza, Antonio, si este cronograma es casual, ¿tiene casualidad la reiteración de Donald Trump de que iba a ir con los aranceles y lo que sucedió ayer de enviar a los capos de la droga, o qué está pasando? No, pues está íntimamente relacionado, Alberto. Creo que el gobierno de México ha hecho una muy buena jugada al entregar a todos estos, a 29 pues capos, que aunque vienen de tiempo atrás, muchos de ellos fueron pues los capos que uno ve en las series de narcotraficantes de los años 80 y otros más recientes, pero prácticamente muchos de ellos ya no tenían ningún tipo de influencia o ningún tipo de efecto en la violencia en México. Algunos de ellos sí podían desde el lugar donde estaban quizás mantener sus redes y actuar de manera delictiva, pero prácticamente muchos de ellos habían ya sido inhabilitados como para representar un riesgo a la seguridad nacional. ¿Y por qué te digo eso? Porque estos capos son entregados al gobierno de los Estados Unidos, no son extraditados, no existe una figura que nosotros conozcamos en México para lo que ocurrió ayer. El gobierno de México invocó una ley de seguridad nacional que se aplica a aquellos que pudieran obstaculizar acciones del ejército y de la marina y poner en peligro la seguridad nacional de México. Obviamente 29 personas que estaban dentro de cárceles de alta seguridad difícilmente podían poner en peligro la seguridad nacional de México. En materia técnica, en materia legal, ¿cuál es la diferencia entre lo que sucedió ayer y haber enviado al Chapo Guzmán? Bueno, en el caso del Chapo Guzmán hubo un proceso y existe una línea de acciones legales que forman parte de un proceso de extradición. En el caso de ayer, el gobierno de México aplica una ley que le permite saltarse muchísimos procedimientos legales y entregar a 29 personas a los Estados Unidos, mandándolos directamente a los estados donde pedían las cortes su extradición, su presencia. Dije extradición, pero hoy en la mañana que lo explicaron era algo inexplicable. Todo esto, la pregunta, todos estos 29 eran requeridos por Estados Unidos. Es correcto, pero aquí la parte es muy interesante porque la forma en que el gobierno mexicano explica hoy en una conferencia de prensa cómo llegaron estos mexicanos a cárceles de Estados Unidos es que el gobierno de Estados Unidos, invocando una situación de seguridad nacional, le pide al gobierno a estas 29 personas. No se entregó a alguien adicional o a alguien menos, pide a estas 29 personas y entonces el gobierno mexicano, reunido en su Consejo de Seguridad Nacional,
actúa de inmediato y pone a estas personas el mismo día en aviones para ser entregados a las autoridades estadounidenses. Eso te habla de una eficiencia y una capacidad del gobierno de actuar de inmediato que es sorprendente, ¿no? ¿Por qué me llama la atención de Caro Quintero, de Rafael Caro Quintero, que por cierto es acusado del asesinato de un agente de la DEA? ¿Por qué Caro Quintero nunca fue extraditado y Chapo Guzmán fue extraditado inmediatamente? Bueno, por decisiones que no tienen que ver nada que ver con la ley. Es una cuestión de entregar. Es raro que una persona como Rafael Caro Quintero, que es por antonomasia el narco que la DEA quisiera tener en sus manos desde hace 40 años. Alberto, el incidente, el asesinato de la gente de la DEA del que culpan a Caro Quintero ocurrió hace 40 años en febrero también. Así que este mes está cumpliendo y en ese sentido yo creo que la DEA hoy está festejando el que se haya entregado por parte de México a un capo que México nunca había querido entregar, ¿no? Y que por más procesos que había establecido... No? Por eso te pregunto, ¿por qué no? O sea, si hay un tratado pues porque de tenemos la espada de Damocles encima, ¿no? No, Esa es la realidad. Eso es porque sí. O sea, porque tenemos la espada, por eso lo mandaron, pero la pregunta es por qué no lo mandaban antes, ¿no? Pero bueno, déjame nada más, para que nos aclares tú. Todo esto se dio en el contexto de una reunión de seguridad de alto nivel en Washington entre México y Estados Unidos, ¿no? Bueno, tan pronto terminó esa reunión, se mandaron así estos. Es. No hay ninguna revelación alrededor de eso, alguna petición, pero tú y yo sabemos cómo se manejan estas cosas y es muy probable que el gobierno de México haya dicho, a ver, mira, vamos a hacerle así. Tú me invocas esto de tal forma que yo, con base en esa ley, pueda claro. lo subo en el avión, te los entrego y así. Entonces, vamos a colaborar, sí. Ayúdame a colaborar contigo. Pídemelo de esta forma, de tal forma, claro, de tal manera que yo te los suba y te los entregue. Y es lo que ocurrió. ¿Y qué? ¿Y se supone que ahora ya Donald Trump no va a establecer los aranceles, entonces? ¿O qué? Bueno, lo posterga a abril y yo creo que por ahí del 30 de marzo o al Día del Niño vamos a poder encontrar que hay algún capo que encontramos y que querían y que podemos entregar. O sea, vamos a estar en este juego inevitable en donde el gobierno de Estados Unidos nos va a decir que van para mayo los aranceles, si nosotros el 31 de marzo hacemos algo, y luego en abril vamos a tener que hacer algo para que no se apliquen en mayo, sino en junio, y vamos a andar, como decimos en México, pateando el bote, ¿no? Mes con mes. Dime una cosa, estos 29 que se mandaron ya estaban en la cárcel, pero te pregunto, desde que llegó Donald Trump al poder, que lleva un mes y que lleva denunciando que México está coludido con el gobierno de México, con el narco, etcétera, etcétera. Pregunta es, desde entonces, ¿México ha hecho más detenciones, ha hecho más confiscaciones, ha combatido más la guerra contra el narco o no? Sí, la ha habido. Sí, sin duda han habido acciones en Sinaloa para disminuir la influencia de los hijos del Chapo Guzmán. También ha habido acciones contra delincuentes de menor calado, ¿no? Gente que es responsable de extorsión de cultivadores de limón o de aguacate en Michoacán. O sea, sí ha habido acciones. Entonces, queda claro que México podía haber hecho más y no lo estaba haciendo. Bueno, yo creo que eso es... El gobierno de México tiene hoy un gran dilema y es que en la manera en que se ve más eficiente en el ataque al narcotráfico o a la delincuencia o al crimen organizado, especialmente de las 6 organizaciones de crimen organizado hoy catalogadas como terroristas por el gobierno de Estados Unidos, en la medida en que captura a alguien, en la medida de que decomisa un cargamento, en la medida en que destruye un laboratorio, la gente dice, qué rápido encontramos a la gente mala
qué rápido encontramos laboratorios que antes decíamos que no existían, qué rápido decomisamos grandes cargamentos que no pasaban por el territorio. O sea, la eficiencia del gobierno mexicano, y aquí es la parte quizás delicada del planteamiento del gobierno, es que por más eficiente que sea, más ineficiente hace lucir a los gobiernos del pasado. Y uno puede agarrar a estos narcotraficantes y delincuentes que uno tiene ya en la cárcel, sin duda, pero se te van a agotar esas fichas, Alberto. La gente va a decir, a ver, pero espérame tantito, porque hay gente libre y hay gente que nosotros conocemos que es mala y que simplemente no vemos que haya una acción en contra de ellos. Y entonces, ahí como creo que va tu pregunta es, ¿en qué momento vamos a detener a la gente que esperamos que caiga? Incluso exgobernadores o gobernadores en funciones que desde el punto de vista de los Estados Unidos y de la opinión pública en México están coludidos con el narcotráfico. Claro. Ahora, última pregunta. En todo este contexto, también esta misma semana, el Mayo Zambada, otro de los grandes narcotraficantes que fue presuntamente secuestrado y llevado a Estados Unidos y que está en Estados Unidos en la cárcel, reclama y reclamó abiertamente a la presidenta: llévame de vuelta a México o empiezo a cantar como canario. ¿Qué papel juega todo esto en todo esto? Sí. En palabras del propio Mayo Zambada es: o me regresas a México o viene el colapso. No sabemos qué significa el colapso, pero la gente infiere que sabe cosas, que puede revelar cosas, etc. Los abogados del Mayo Zambada han sido muy claros en decir que no existe de parte del Mayo intenciones de colaborar con las autoridades de Estados Unidos y de declarar y de llegar a un convenio para reducir su sentencia. Lo que el Mayo también está diciendo es que en las condiciones en que él fue llevado a los Estados Unidos, que no fue por un proceso de extradición, sino simplemente porque uno de los hijos de el Chapo Guzmán lo secuestró, lo subió en un avión y lo entregó del lado estadounidense, él puede entonces ser juzgado y ser condenado a la pena de muerte. Si hubiese sido extraditado por el gobierno de México, no hubiera ocurrido así, porque nosotros en México no hay pena de muerte y esa sería una condición para la extradición, que no se le aplicara. Pero en el caso de Mayo Zambada, no habiendo sido extraditado, pues obviamente está en esa situación y lo que ha pedido al gobierno de México es: regrésame, porque no quiero que se me aplique la pena de muerte. Entonces, ese es un poco el dilema del gobierno de México, porque ahora tiene que pedirle al gobierno estadounidense que le regrese a uno de los narcos más buscados por los Estados Unidos, algo que ya ha pedido el gobierno de México en 4 ocasiones, desde que esto ocurrió el año pasado, pero que ni siquiera ha tenido una respuesta formal del gobierno de los Estados Unidos. Claro. Pero tampoco el Mayo está condenado a muerte, ¿verdad? No, ni siquiera está en el proceso y no ha iniciado siquiera el juicio. Exacto. Pero si fuera a ser declarado culpable, el juez podría someterlo a esa pena. Bueno, pues Antonio Carranza, de Carranza Reputación, nuestro analista en la Ciudad de México, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros, como siempre, mi querido Antonio. Al contrario, esto está muy divertido, Alberto, así que seguramente seguiremos platicando. Buen fin de semana, por cierto. Igualmente, que les vaya bien a ustedes allá, igualmente también. Y bueno, hablando de fin de semana, precisamente, vamos a cerrar la semana como siempre lo hacemos, hablando de bienestar alternativo y el segmento de Mafa Moya. Mafa. Feliz tarde, querido Alberto, a Mauricio en los controles y a ustedes, queridos oyentes. Una vez más, bienvenidos a este espacio de bienestar alternativo. Hoy con un tema que me encanta, que lo leí en un libro que se llama Descubrir la espiritualidad de Brahma Kumaris. Y son 3 temas que creo que todos deberíamos tener en cuenta: la libertad, la justicia y el amor, que creo que es una ley para todos los seres humanos. Y esa ley de libertad, justicia y amor se basa en que tal como tratamos a otros, así seremos tratados. Y eso es justicia. Naturalmente, el amor respeta la libertad y la opción o derecho de cada persona a ser como es. El amor es la máxima justicia
y la libertad es el derecho a escoger. Sin ella, el individuo no puede disfrutar de la vida. Somos felices cuando tenemos la libertad de escoger, como decimos, el libre albedrío. La historia humana está llena de guerras, de revoluciones, de declaraciones de libertad, de independencia, de liberación. Para los seres humanos, la libertad es el derecho más preciado, pues permite la total expresión de las esperanzas, de los anhelos, de la aspiración de cada individuo. La libertad es un derecho personal innato, pero cuando se utiliza mal, pues efectivamente ocasiona dolor, pérdida, pobreza, enfermedad, estrés, muchas cosas. El dolor es el lenguaje de la justicia y somos totalmente libres de escoger. Es una ley eterna y es nuestro derecho. Pero nunca debemos olvidar que por encima de la libertad personal de escoger se encuentra la ley eterna de la justicia. El propósito fundamental de la justicia no es castigar, sino defender los derechos y las libertades de todos los seres humanos y de la naturaleza. La justicia es benévola, ya que constantemente pugna por preservar el equilibrio y la armonía inherentes al universo. Pero el mal uso de la libertad es lo que genera esa injusticia. Por consiguiente, el papel de la justicia eterna es reparar la injusticia, corregir el desequilibrio. Inevitablemente, donde hay injusticia, hay violencia física, verbal o emocional. Cuando a una persona no se le respeta su derecho innato de ser, el resultado es la violencia. Faltar al respeto a otros y negar su derecho a ser es la mayor de las violencias. Como resultado de decisiones egoístas, las religiones o los poderes del mundo actual representan un poco esa violencia. La violencia es una persona contra otra. La violencia está en contra de la naturaleza humana, que es tan grande que es fácil de ver y sentir cómo trabaja la maquinaria que repara estas injusticias a una velocidad colosal. Esto se hace evidente en los grandes trastornos mentales y el gran caos que reina en el mundo. En esta confusión, los continuos pensamientos y acciones injustos producen un torbellino de negatividad. La humanidad ha hecho mal uso de su libertad, pero en el ojo de la tormenta, la justicia serena trabaja para reparar todo desequilibrio. Ningún pensamiento, opinión o acción humana puede invalidar la injusticia. Su ley es absoluta. La ley es que la armonía y el orden deben ser preservados, tanto a nivel personal como universal. Cuando el mal uso de la libertad produce desorden, la justicia pugna por recuperar el equilibrio, con consentimiento humano o sin él, y ello puede causar sufrimiento a quienes se rehúsan a cambiar su actitud egoísta. A menos que abran la mente y el corazón al entendimiento, el sufrimiento continuará. La justicia es absolutamente infalible, porque su propósito final es preservar el bien para todos. Justicia no equivale a castigo. Justicia es el proceso simultáneo de comprensión y responsabilidad. Somos libres y tenemos derechos, pero debemos comprender que somos responsables de las consecuencias que se derivan del modo en que utilizamos dichos derechos. La propia naturaleza reacciona con cataclismos en su intento por conservar la armonía innata a pesar de la interferencia constante y egoísta de la raza humana. Si existe cualquier falta de equilibrio, la justicia restablece el equilibrio sin que se la solicitemos. Ni siquiera Dios, la más alta autoridad, juzga ni castiga. El castigo es el proceso automático universal que recupera el equilibrio con el curso del tiempo. De hecho, no deberíamos llamarlo castigo, pues es simplemente justicia eterna.
Existe un poder incluso mayor que la justicia que puede saldar las deudas, remediar la falta de equilibrio y sanar el dolor. Este poder respeta la justicia porque ésta funciona perfectamente, pero puede anular su ley de ojo por ojo, diente por diente. Ese poder es el amor. En su forma perfecta se lo llama amor divino y viene de Dios. Con gran compasión, el amor divino borra el pasado, cancela todas las deudas y libera el alma humana. El amor divino nunca causa y nunca nos avergüenza, sino que desea liberarnos. El pasado es el pasado. Sin embargo, este amor actúa con una condición. Debemos perdonar a otros en la medida en que deseamos ser perdonados. Si se rompe esta condición, la justicia asume automáticamente su responsabilidad. Amar a otros desinteresadamente es respetar su derecho a existir tal y como son, aceptarlos. Si recaemos en el antiguo hábito de utilizar la libertad con irresponsabilidad y de interferir egoístamente, a la injusticia no le queda más remedio que entrar en acción. Así que medita sobre estas palabras y que este fin de semana sea para activar esta justicia, este amor y este perdón. Feliz fin de semana. Muchas gracias, María Fernanda Mafa Moya, por tu segmento, como siempre, de Bienestar Alternativo. Sigan a Mafa Moya en sus redes sociales, @Mafa Moya, María Fernanda Moya, @Mafa Moya, Moya con Y. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla, también por esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que terminen este día en buena nota, en buen tono, que tengan buen fin de semana y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa